Muy buenas noches, alquimistas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aula abierta. Bueno, de a poco se van a ir sumando. Hola Carla, Antonella, bienvenidos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Estela. Hola Jessy. Loren. Bueno, y se van sumando. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. ¿Tenían ganas de una aula abierta? ¿Extrañaban un poquito? Hola Marce. Hola Clau. Vero, bienvenidos. Gracias Nancy. Hola Debo. Marisa. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que tengan ganas de aprender un poquito más. Hoy vamos a tener una aula abierta muy especial. Creo que les va a ayudar bastante. Hola Marisa, Sandra, María, Carmen. Hola Ali. Bueno, muy buenas noches a todos. Isabel, extrañábamos el aula abierta y bueno, me alegro que extrañen un poquito. Desde Bariloche Lili, bueno, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de un tema muy especial en esta aula abierta, un tema que yo creo que es necesario, voy a usar esa palabra, necesario, en estos tiempos. Porque muchas veces tenemos como la cáscara de ciertas cuestiones y tenemos que ir un poquito más profundo, como siempre vamos. Entonces vamos a poner un poco más de profundidad a un tema que quizás conocen mucho, pero que vamos a ir, como siempre, con la historia detrás de la historia, un poquito más profundo. Bueno, ¿sobre qué vamos a hablar? Sobre dos temas. El estrés y la meditación. Estas dos cuestiones que están muy ligadas, porque hoy reconocemos los beneficios de la meditación, pero quizás el origen de la meditación nos queda un poco lejos con respecto a la práctica o con respecto a lo que hoy reconocemos de lo que es la meditación. Entonces vamos a ir un poquito más profundo con ese tema y también con el tema del estrés. ¿Qué es el estrés y cuál es la historia detrás de la historia del estrés? ¿No? Creo que es un tema que les va a gustar y que les va a servir, como digo, creo que es necesario, vuelvo a repetirlo, porque estamos en un momento donde se repite mucho esa palabra estrés, pero quizás no sabemos qué es el estrés. Así que vamos a ir tejiendo ese hilo para hacer una red que contenga la esencia de la historia detrás de la historia del estrés y que podamos entender su origen para que también podamos resolver. De eso se trata la alquimia, ese labor del oratorio. Entonces vamos a ir profundizando paso a paso. Como ustedes ya saben, yo me voy por el hilo, me voy, vamos cada vez más profundo. Pero como siempre les digo, esto siempre queda grabado, así que lo pueden rever las veces que quieran, ¿sí? Pero bueno, como siempre les digo, ¿qué es alquimia? Alquimia es esa concepción del conocimiento, es esa escalera simbólica que los filósofos representaban a través de lo que era la sabiduría, que es una escalera que une la tierra, la materia, lo denso, con lo sutil, con el cielo, con ese infinito, ese concepto de lo divino, o lo que no podemos reconocer a través de nuestros sentidos, ¿sí? La alquimia es la unión entre ciencia y misticismo. La ciencia es el conocimiento. Nosotros hoy reconocemos a la ciencia como algo fragmentado, pero esto no era así en la antigüedad. La ciencia era el estudio del todo, el estudio de todas las disciplinas que nosotros reconocemos como científicas, pero al mismo tiempo unidas con lo que reconocemos como espiritualidad. Por lo cual, ser alquimista
implicaba ser sabio, ser sabia de las ciencias, tanto de las ciencias que corresponden a las materias, a lo denso, como las ciencias ocultas que corresponden a este lugar espiritual. Hasta ahí vamos. Por lo cual, quien cumplía este tipo de estudios se lo llamaba sacerdote o sacerdotisa. ¿Pero por qué? Porque hacía un puente, una escalera entre estos dos mundos, ¿sí? Entre lo sutil y lo denso, entre lo manifiesto y lo oculto. Hasta ahí vamos. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a iniciar por esta palabra, que es la palabra muy nombrada, muy practicada y muy recurrida, especialmente cuando estamos estresados, que es la palabra meditación. Vamos a entrar a esta aula abierta desde esta palabra. ¿Qué es meditar? Los leo. Imagínense que yo llego aquí y les digo, hola, ¿qué tal? Mira, yo quiero saber qué es meditar. ¿Qué es la meditación? Nunca lo hice, no sé qué es. Me imagino algo parecido a esto, pero no sé qué es. ¿Qué me dirías? ¿Qué me contestarías? Tomar medidas. ¿Medidas de qué? Me tengo que tomar la medida para hacerme un chalequito, un busito nuevo, tomar medidas de una casa. ¿Medidas de qué? Conectar conmigo, aquietar la mente, centrarme en la respiración. Centrarme en la respiración, ok, sí, tiene lógica con la imagen que tengo. Accionar, presente, acción, viajar al interior de uno, paz, ir a nuestro interior, decidir, acción, estar en el presente. Meditar es estar haciendo algo, por ejemplo, hacer mate y pensar en eso. Metas, frenar el frenesí de pensamientos, conectar con la naturaleza, conectar con el presente. Habitar el aquí y ahora, editarme, estar aquí en el ahora, estar en el presente, conexión con el todo, estar en el estado del ser, sanar, descansar el pensamiento, pensar sin juzgar, percibir cómo está mi cuerpo, quedarme quieto, concentrarme, estar aquí y ahora, pensar en blanco, respirar, observar los pensamientos, tomarme un tiempo para mí, hacer una pausa, tomar conciencia, percibirme, muy bien, callar la mente, ok, resetearme, es una forma de sentir adentro del presente, no pensar, solo sentir, es un medio para estar, un medio para ser religioso o espiritual, atención plena, bueno, más o menos tenemos las mismas ideas, ¿no? La misma imagen, ¿sí? Hasta ahí va. Bueno, todo eso es lo que tenemos en nuestra mente con respecto a las ideas y a las imágenes que nos vienen de meditar, ¿sí? Y todas son correctas, porque la meditación sirve para eso. Y ya sabemos que meditar nos baja los niveles de cortisol en sangre, que es la hormona del estrés. Por lo cual, respirar, entrar en un estado de quietud, decir, bueno, dejo de pensar en cosas y me centro en mí, en cómo está mi cuerpo, o en una meditación guiada. Bien, voy a bajar el cortisol en sangre, me va a invitar a frenar, a parar el pensamiento y generar esa especie de vacío, que no es vacío porque uno sigue pensando, pero uno intenta relajar el diálogo interno, ¿no? Bajar el nivel de
Más o menos hasta ahí encontramos el hilo. Como siempre yo vengo con la historia detrás de la historia. Meditar nos habla de tener un foco, de tener un objetivo, de controlar nuestra mente. Nos invita a ir adentro y a regular, equilibrar nuestros estados emocionales y alinearnos con un objetivo, con un foco en común. ¿Hasta ahí va? Ahora vamos más profundo. La palabra meditación viene de la palabra medio, que significa balance, equilibrio. Muy bien, es el primer hilo que tenemos porque tiene que ver con la imagen de que me equilibra, me hace estar en el medio, en el presente, porque el presente está en el medio, entre el pasado y el futuro. Empecé a coser, porque con el hilo vamos a ir a lugares que después decís, ¿cómo llegamos acá? Siempre es así con la alquimia. ¿Sí? Sí, la palabra meditación tiene una raíz que significa medio. Y ese medio me habla de un balance, de un equilibrio y también de un medio para tomar medidas. Para tomar medidas, como si fuese un centímetro. Una unidad de medida para que yo pueda meditar. Porque la meditación es una unidad de medida. Como si fuese un centímetro, como si fuese una regla que sirve para tomar medidas. Porque la palabra meditación viene de la etimología med, que significa tomar medidas. ¿Qué significa medir? ¿Y qué es medir? ¿Qué es medir? Pensá en esto. Estamos entrando en un estado meditativo. Estamos pensando. ¿Qué es medir? Medir viene de la palabra modus, que significa forma, manera, modo de medir. Por ejemplo, en la historia de las matemáticas, de donde nos viene el concepto de medir como un cálculo, justamente el cálculo se llama cálculo porque cálculo simboliza la piedra con la que se contaba, se medía. Por eso se dicen cálculos en la vesícula, piedritas en la vesícula. Por eso la persona que tiene cálculos en la vesícula tiene un tema con los números, con los cálculos. No importa, no nos vamos por el tema. Entonces, una manera podrían ser piedritas. Otra manera podría ser un centímetro, una unidad de medida. Una unidad de medida podría ser una unidad de esto. Es una unidad de medida. O sea, yo tengo que tener como foco y objetivo primero con qué voy a medir. Lo que vaya a medir. Eso es lo que nos habla la meditación. Tomar medidas. Pero yo si no decido con qué voy a medir, no puedo medir, no puedo tomar medidas. Pero vamos más profundo. Ya vamos a ir por los números. La palabra meditación también nos va a llevar a otra de sus etimologías, que es mederi, que es cuidar. Que nos habla de ese trato de cuidar. Y de ahí nos viene la palabra remedio.
remedio. Reiteración, reacción, y el medio que es ese curar, ese cuidar y también pensar. Porque mederi, de donde viene curar, de donde viene cuidar, también significa pensar. Por eso la meditación sana, como un remedio, nos invita a pensar, a reflexionar. Es una manera de medida y nos invita a cuidar. Vamos tejiendo el hilo. Y la palabra meditación también tiene su etimología del griego metis, como lo metido, que significa astucia, sabiduría, destreza, habilidad, consejo, truco. O sea, que la misma palabra meditación nos lleva a un concepto de sabiduría, de destreza, de truco, de habilidad, de astucia. Y al mismo tiempo en sánscrito, la palabra meditación, su raíz es mati, como Matías, que significa percepción consciente, intuición, comprensión, inteligencia. Tiene mucho que ver con la raíz griega. Esto de la meditación como un camino a conectar con la sabiduría, con un pensar que me sirve como un remedio a algo que está haciendo un efecto en mí que no me gusta, porque justamente tomar medidas implica concretar ese equilibrio, ese medio, ese balance para entrar en ese presente que va a ser ese regalo con el cual yo soluciono, resuelvo y disuelvo el síntoma. La meditación no es un estado de quietud, sino es un estado de foco, de tomar medidas para encontrar ese remedio que me va a llevar a ese concepto de medio, que es ese presente, que es ese regalo que me llevará a ese consejo, a ese truco, a esa inspiración, a esa sabiduría que me va a ayudar a encontrar la respuesta frente a eso que yo estoy preguntando o meditando. Porque justamente la palabra meditación significa acción y efecto de pensar antes de actuar, por lo cual nos habla de tomar medidas antes de actuar. Entonces la historia detrás de esta palabra nos va a invitar a entender que acá hay un tema más profundo que solo el acto de bajar los niveles de cortisol en sangre y equilibrarnos emocionalmente, sino nos habla de hacer un salto para conectar a ese medio que nos da la meditación, que es ese presente, que es ese tiempo de Kairos, que es el tiempo de los dioses. Ahora lo vas a entender mejor cuando vayamos al otro polo, que es el polo con el cual la meditación se une. Porque la meditación es un remedio para el estrés, pero no fue creado para eso. Pero sí fue creado para eso. Porque como siempre digo, hay que unir los dos caminos al mismo tiempo. Hasta ahí va, ¿me van siguiendo el hilo? Entonces podemos entender que la palabra meditación nos habla de una unidad de medida. ¿Y qué es la unidad? El uno. El uno.
El 1 es el símbolo. El 1 nos habla de lo macro y de lo micro. Por eso es una unión entre lo humano y lo divino, un puente que nos invita a conectar. Un puente que nos invita a reconocer quiénes somos. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Entonces la meditación nos va a invitar a conectar con una sabiduría, con una astucia, con una habilidad que se despierta cuando comprendemos lo que significa realmente esa palabra. Y no solo usarla como un remedio, aunque también debes beber de ese remedio, porque es beneficioso para la salud, porque es beneficioso para que aprendas a domar a la mente y no ir por un pensamiento rumbiante. Pero tienes que elevar el estado de meditación a ese concepto de sabiduría por donde nace esa palabra meditación, que nos habla de una unidad, de una unión entre lo macro y lo micro, entre lo humano y lo divino. De eso se está tratando. ¿Hasta ahí va? ¿Van entendiendo hasta ahí? Cuéntenme si van entendiendo hasta ahí. Entonces, la meditación es un equilibrio, es un balance. Para entrar en ese presente que es ese tiempo de Kairos, que es ese medio, ¿sí? Pero hay que conectar con un nivel superior, que es esta astucia, que es esta sabiduría, este consejo que surge cuando elevo mi estado de conciencia hacia ese concepto de meditación. Y ahí es donde yo conecto con lo luminoso y resuelvo, soluciono, me inspiro y lo resolví. ¿Ok? Ahora vamos al otro polo para encontrar esa otra parte que nos va a servir también para elevar este concepto de meditación y poder entender esta herramienta que es tan sutil que nos va a invitar a reflexionar e ir un poco más profundo. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, ¿qué es el estrés? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el estrés? Yo te digo, ay, el médico me dijo que tengo estrés. Fíjense que la palabra médico viene de medir, meditar, como remedio. O sea, todo lo que tiene que ver con remedio, salud y demás, tiene la palabra medir. Por lo cual la meditación es un remedio. Nos sirve como una medicina, como una ciencia que concreta ese nivel de remediar. ¿Sí? ¿Qué es el estrés? A ver. Los leo. Estar en pasado, presente y futuro, dice. Estrés. ¿Y qué es el estrés? Alteración de nuestras emociones, vivir en el futuro, estar en una alerta, estar pasado de vueltas, cuando estás sobrepasado de todo, vueltas, exceso de todo, pensar en el futuro, no estar en ningún lado, pasado del límite, sin control de los pensamientos, pasado de roscas, ansiedad, nerviosismo ante una situación,
cuando el cuerpo da una señal de alerta por estar sobrepasado, miedo, preocupaciones, ansiedad, querer controlar todo, no estar aquí y ahora, desequilibrio, vale, muy bien, mezcla de ansiedad y miedo, vivir con ansiedad, bien, genial. Bueno, neurológicamente la hormona del estrés se llama cortisol, ¿sí? Y tiene que ver con el miedo. El miedo es huir, atacar, estar... ¡Ay, la puta que te parió, la concha! Eso es estrés. Estoy en la reacción constante. Me siento irritado, me siento nervioso, me siento con miedo. Quiero huir de la situación o quiero atacar frente a la situación o me bloqueo ante la situación. Bueno, todo esto físicamente es cortisol en sangre, ¿sí? Pero hay algo que me lo desencadena, hay una percepción, hay algo que desencadena ese sentir. Siempre hay un origen, hay una historia, ¿sí? Pero ¿por qué se llama al estrés estrés? Y no se llama cortisol. Estoy con el cortisol. ¿Sí? ¿Por qué se nombra estrés? La palabra estrés viene de estrecho, ¿sí? Estrecho. Opresión. Apretado, y de ahí nos viene la palabra estricto. Estrecho es apretado, opresión. Esas personas con mucha ansiedad sienten opresión en el pecho, es como que están oprimidos, ¿sí? Y pensá, vacíate de la palabra estrés y anda a estrecho, a oprimido. Algo me está oprimiendo, me está estrechando. Me está atorando. Yo estoy atorada en una situación, atorada frente a un pensamiento. Es una cosa que me está ajustando. Es una relación donde me siento ajustada, apretada, atada a la fuerza. Eso es estrecho. Atado a la fuerza. Porque opresión es presionar, apretar. Estoy estresado. ¿En dónde me estoy sintiendo presionada? ¿En dónde me estoy sintiendo atada a la fuerza? Y de ahí nos viene la palabra estricto. Y estricto es atado. Y atado nos habla de vínculo. Pero no es un atado de, me tengo que atar. Es un atado fuertemente a una ley, a una norma que es muy rigurosa y que no admite excepciones. O sea, estrecho significa que yo estoy atado mentalmente a una ley, a una norma tan rigurosa que no emito excepciones. Es una creencia, una estructura tan estrecha y tan ajustada y tan limitante que me tiene atrapada, me tiene oprimida, me tiene presionada. Eso es el estrés. Entonces, cuando uno empieza a ir más profundo a la comprensión de la palabra estrés, que es estrechez, que es presionar, que es apretar, que es atarme fuertemente a una norma, a una ley muy estricta, donde no se admiten excepciones, uno es como que empieza a tener una guía, un mapa de que a ver dónde está mi estrés. ¿No? Porque entiende a la palabra. Porque estrés es un límite, es algo que te ata a la fuerza. Por eso también la palabra estrecho nos habla de un canal de agua que conecta con dos cuerpos y que se encuentra entre dos masas de tierra. Por ende, ahí ya nos va a hablar de ese tres. Hay dos cosas, dos masas de tierra y yo estoy en el medio como ese estrecho de agua, mis estados emocionales. Pero estoy entre estos dos mundos, en el medio, estoy en este tres que me estrecha. Y no es casual que sea estrés, porque simboliza este tres y la palabra tres viene de tribu. Tribu significa familia, conjunto de personas que tienen un mismo origen y la palabra familia significa esclavo. Por ende el estrés nos habla de este concepto de tribu, de trabajo, porque la palabra trabajo también viene de tres palos, que significa un elemento de tortura.
Por ende, el 3 nos habla de la tortura, de la esclavitud, de eso que te ata a la fuerza, de eso que te presiona, de ese vínculo que te ata a una norma. O sea que todo lo que tiene 3 es trabajo y familia. O un vínculo, una ley que es muy fuerte y muy rigurosa, en donde no hay excepciones y te sentís apretado. Pero vamos más profundo. Vamos más profundo. Porque el número 3 en la antigüedad, cuando se nombraba el 3, se nombraba el 3 como plural, como muchos. O sea, uno decía 1, 2 y 3 era la referencia a muchos. O sea, a muchas cosas, lo plural. A muchas cosas. Y mucho, que viene de la palabra multus, significa crecer, fuerte, grande. Entonces, a veces estamos estresados porque algo creció mucho. Porque a veces es mucho el tiempo que le dedico al trabajo. Porque es mucho el tiempo que le dedico a mis hijos. Porque es mucho. Voy dando pistas para que encuentres tu estrés. ¿Dónde está el 3? En lo mucho, cuando vos estás repitiendo mucho, no, porque es mucho lo que tengo que hacer, mucho trabajo, mucho, está el 3. Porque el 3, su etimología también es mucho. Entonces vamos surfeando por ese estrés. Y el 3 es un triángulo. Es la Trinidad, por eso simboliza lo sagrado. Simboliza la escalera al cielo. El Dios en la antigüedad era representado como un halo de luz, pero triangular. O sea, el triángulo tiene que ver con lo divino. De ahí nos viene la Trinidad, Padre, Madre e Hijo. Hijo, Padre y el Espíritu Santo. El 3 nos conecta con lo elevado. Por eso la pirámide, la palabra pirámide. Pir, fuego, mide, medida, metro, meditación. Vamos hilando, vamos hilando, vamos hilando. Y vamos comprendiendo que el triángulo tiene sus formas, ¿no? Bueno, en la alquimia el triángulo representa los elementos, ¿no? Y que cuando los unimos con el cosmos. Fíjense que la unión de dos triángulos nos va a simbolizar también la energía sexual, la estrella de David. Entonces, nos invita a entender que el triángulo nos habla de un más allá, de conectar con una sabiduría superior. Por lo cual el estrés también nos invita a entender esto de lo mismo que te enferma te sana. Cuando lo comprendés y lo entendés, cuando lo equilibrás. Porque el 3, ¿por qué está en este lugar de sagrado, de Trinidad? ¿Por qué al 3 se lo pone en ese lugar de iluminación? Porque la suma de la unidad y la pareja, que es 2, que es el número de la dualidad, de la diversidad, de la separación, la suma de esos 2 primeros números da 3. Y el 3 combina la unidad con la diversidad. Une al 1, a la unidad, con lo que estaba dividido, separado. Por eso el 2 es el número de la tragedia, cuando estamos siempre entre 2 cuestiones, ¿lo llamo o no lo llamo? ¿Voy o no voy? Por eso siempre tiene que estar el 3 para concretar ese equilibrio.
porque el 3 es el principio, el medio y el fin. Es el pasado, el presente y el futuro. Es el equilibrio, la proporción que se acerca a la unidad. Por eso el 3 es el número de la belleza. Pero es una belleza que se mide desde un objetivo. No la belleza que le gusta a Leo, es la belleza de tomar medida. La belleza de tomar medida. De eso se trata. Entonces, comprender esto es fundamental. Comprender que el número 3 nos invita a generar ese vínculo con la unidad. Nos invita a comprender que yo tengo que encontrar ese 3 donde me va a equilibrar, donde voy a encontrar ese foco y ese objetivo. Porque el tema del estrés es que yo no estoy teniendo una unidad de medida. Y cuando uno está sin medida y está en ese mucho y quiere abarcar todo, se desborda y ese desborde es el que genera cortisol en sangre. Ese desborde es el que origina el famoso estrés desde ese lugar exotérico, que es por fuera. Ahora, ese mismo estrés me invita a entender esta trinidad, esta unión entre dos puntos que me llevará a este equilibrio, a este centro. Entonces, ¿qué es la meditación? Es tomar medida frente a esta situación que me tiene estrechada, oprimida, atada. Entonces yo tengo que pensar en esa situación en donde me siento atada por una fuerza, por una estructura, por una ley rigurosa que me lleva a estar oprimida. ¿Por qué? Porque la ley, por ejemplo, puede ser, y yo no puedo dejar de trabajar, ¿con qué voy a pagar el alquiler? Pero este trabajo me hace mal, por ejemplo, porque estoy nerviosa, porque tengo miedo, porque estoy viviendo una situación de estrés. Pero yo estoy tomando medidas frente a ese estrés, o yo me estoy sometiendo o huyendo de eso. Me estoy preguntando por qué estoy pasando esa situación. Eso es meditar. Es poner el foco. Bueno, esto es lo que me tiene estrechada. Bien, ahora tengo que meditar. ¿Cuál es el remedio que tengo que tomar? ¿Cuál será el truco que debo hacer? ¿Qué es lo que debo cuidar y tratar y que estoy descuidando por estar estrechada? ¿Cuál es la habilidad o destreza que yo tengo que adquirir para que frente a esta dualidad y división yo pueda encontrar ese equilibrio, que es ese punto de apoyo que me va a dar este 3, que es un más allá, que me va a sacar de esta dualidad de estar estrechada entre dos puntos para focalizar en un punto que me va a encender esa pirámide, ese fuego, esa hoguera interna que me va a invitar a poner luz donde antes había sombra. Y por eso la palabra meditación, que es el medio, también contiene la palabra miedo. Medio y miedo. Miedo significa mi-edo. Mi y edo es como yo estoy comiendo algo. Estoy tomando algo que me está generando este miedo. Y el miedo es biológico, porque frente a una situación yo estoy reaccionando. Y estoy reaccionando porque no estoy pensando, no estoy meditando, no estoy entrando en la sabiduría, no estoy eligiendo. Y cuando uno no elige, se somete. Entonces,
Para comprender mejor esto, tenemos que entender que la meditación nos invita a reconocer que hay que pensar, que hay que meditar, que hay que tomar medidas. Y para tomar medidas yo tengo que entrar en el concepto de las matemáticas como ciencia. Entonces es muy importante comprender que yo tengo que aprender a contarme en esa meditación. Por eso contar no es simplemente contar, sino relatar, escucharme, contarme qué me pasa frente a esa situación. Porque en el relato está la lógica, está el logos, está esa relación que me vincula entre estos dos conceptos que me están dividiendo y estrechando internamente. Por eso la palabra logos, que simboliza a la luz, a la lógica y a la razón, logos también nos habla de razonar como un acto de contar, como un acto de entrar en el número. Entonces, cuando uno entiende que el estrés es un 3, pero es un 3 que no está en equilibrio, es un 3 que está entrando en este concepto de mucho, de plural y de querer abarcar más y más y más y más, y no estoy tomando medidas de que yo hay ciertas cosas que no las puedo sostener, que no las puedo cargar. Por eso el tomar medidas implica ese soltar y no atarme. Por eso en ese atar también está el soltar. Pero no el soltar desde atarme a ese sol, porque yo giro alrededor del problema, que es lo que pasa cuando alguien inicia un proceso de meditación, que es el pensamiento rumbiante, porque siempre pensás en lo mismo y no parás y pensás, pero nunca tomás medidas, nunca pasás a la acción. Tomar medidas es accionar. A ver, voy a tomar medidas. Pienso, ¿y haces? No tomás medidas, no estás meditando. Por eso la meditación es una acción. Yo reflexiono, entro en esta habilidad y en esta destreza de ¿qué? De escucharme, de sentirme, de percibirme, de pensar en un foco, en un objetivo. ¿Cuál es mi foco, mi objetivo? En mi realidad hay un área que está caótica, la tengo que ordenar. Por eso los números ordenan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo que aprender a ordenarme, y para ordenarme yo tengo que tomar medidas, y para tomar medidas yo tengo que tomar la unidad. ¿Cuál es la unidad importante? ¿Cuál es la unidad importante en tu vida? ¿Con qué vos vas a medir las cosas? Entonces yo puedo medir las cosas en base a mis emociones, lo que me haga sentir bien. Ahora, ¿tus emociones son una unidad de medida estable o no? Y las emociones varían. Entonces, tomar decisiones por tus emociones no sería una buena unidad de medida. Tomar una unidad de medida implica tu objetivo, implica tu foco, tu sostén, tu lugar de apoyo. Entonces, tomar la medida en base a tu valor, ¿qué es lo valioso en tu vida? Y para mí mi objetivo es ganar dinero. ¿Por qué? Porque quiero comprar mi casa. Ok. ¿Esa es tu unidad de medida? ¿La casa? Vos tenés que decir cuál es la unidad de medida. Y en base a eso accionar. Ahora, vos podés soportar la presión de trabajar en algo que no te gusta por dinero para esclavizarte a la meta de la casa. Yo tengo que reflexionar, yo tengo que pensar. Sí, puedo decir que sí, puedo decir que no, puedo decir, hay millones de maneras por las cuales yo puedo encontrar dinero o generar dinero para comprar la casa. Ahora, yo tengo que meditar, tomar medidas. ¿Para qué quiero esa casa? ¿Por qué la quiero? ¿Desde dónde la quiero? ¿Esta casa me está dando alegría o me está dando infelicidad?
Estoy atada a esta casa y de pronto es eso lo que me está atando y es lo que me está estrechando. Por estar persiguiendo ese deseo material termino atada a la fuerza a un objetivo que en realidad me encadena en vez de liberarme. ¿Será la casa mi prisión en vez mi hogar? Algo que enciende esa pirámide y me hace ese triángulo como un lugar de la hoguera que me da calidez y paz. ¿Se entiende? Yo tengo que reflexionar, pensar, y para eso se utiliza la meditación. Para que yo tome medidas, para que yo elija una unidad de medida, para que yo diga, ¿qué quiero? ¿Qué me estrecha? ¿En qué estoy siendo estricto? Porque de ahí viene el número 3. Porque quizás son muy estrictos, quiero todo así, así. Porque tengo normas, tengo una ley interna, un límite que me pone en una situación apretada, presionada. Entonces, cuando uno entiende el objetivo de la meditación y entiende que el estrés solo viene como un recordatorio de que no tenemos una unidad de medida y que cuando encontramos nuestra unidad de medida empezamos a conectar con ese concepto de equilibrio que nos da el número 3. Porque el 3 es el equilibrio. El 3 es el símbolo de la conexión entre lo micro y lo macro. Por lo cual el 3 simboliza la unidad. Por eso con el 3 podemos poner un punto en el medio y hacer un círculo y nos lleva a la unidad. Por eso el estrés viene como ese remedio vestido de miedo para que encontremos el medio, que es ese equilibrio, que es esa llamada de atención que muchas veces nos viene a nivel biológico para recordarnos que estamos estrechando, ¿ves? Yo te estrecho la mano, estoy haciendo un contrato con algo que termina siendo un peso. Y no algo que me eleva. Entonces termino sometiéndome a ese peso. A veces por un deseo egoísta, porque tengo como objetivo, como foco, algo que me lleva a perder mi equilibrio. Y no a entender que yo voy a crecer fuerte y grande cuando voy al ritmo de un orden, de una medida. Entonces la meditación te dice, no, a ver, obvio que vos querés la casa y no tenés que dejar tu deseo, pero no tenés que someterte al deseo, porque si no el deseo te domina. Se ata a ti como un vínculo y no acepta excepciones. Entonces te pones metas demasiado altas que después te estresan. Entonces, cuando uno entiende que es una escalera, que es grado a grado el crecimiento, podemos comprender que tomar medidas implica hacer ese balance entre el objetivo y lo que yo hoy soy capaz de hacer desde la voluntad. Para no someterme a estar atándome a algo que después me atora, me termina atorando, me termina invadiendo, termina transformándose en un enemigo en vez de ser parte de algo que me eleva y que me conecta con el entusiasmo. Pero eso no implica abandonar el deseo, sino no someternos al deseo. ¿Se entiende? Entonces el estrés viene porque nos sentimos presionados frente a una división, una dualidad.
Porque el estrés siempre es entre una cosa que simboliza ese 3, como vimos, que la palabra familia contiene el 3, que la palabra trabajo contiene el 3, que la palabra mucho contiene el 3. Entonces cuando vos te escuchás que estás contando en tu relato Google, pasa que tengo mucho trabajo, tengo mucho tiempo, tengo mucho, en ese mucho estás diciendo cuál es tu estrés, en donde vos estás desbordado, desequilibrado, y donde hay que hacer un balance, tomar medidas. Y las medidas se toman con una acción. Por eso yo tengo que meditar para poder saber cuál es la acción que tengo que hacer en lo particular, en lo individual. Y eso te lo va a dar esa percepción consciente, esa intuición, esa comprensión que surge en el momento que vos te equilibrás, respirás y conectás. Pero vos tenés que tener claro el objetivo, porque ¿de qué nos sirve meditar pensando en un parque? Sí, para bajar el cortisol sangre, pero la meditación es un encuentro con tu razón, con tu objetivo, con tu foco, para transformar ese estrés en una pirámide que encienda esa hoguera, ese fuego que ilumine la unidad de medida, que te conecte a esa unidad, que es tu unidad en lo micro, pero la unidad con lo macro, que son tus deseos, lo que vos querés, tu propósito, tu dharma. El dharma es propósito. Entonces, comprender que el viaje hacia entender las palabras es este laboratorio, que es entender las palabras ¿para qué? Para comprender hacia dónde nos lleva la esencia de esas palabras, cuál es la historia detrás de esas palabras y cómo detrás de los números tenemos las relaciones. Porque los números son símbolos que nos hablan de relación. El 1 es la unidad, es la soledad. Cuando uno se siente solo, está simbolizando por el 1. Pero el 1 también es la totalidad. Por ende es muy normal que alguien cuando se siente solo conecte con la espiritualidad, porque está en resonancia con el mismo número, con esa misma vibración. El 2 es la pareja, es la unión, pero al mismo tiempo es la tragedia, porque es la diversidad, es la dualidad, es la separación. Y el 3 es la unión de estos dos. Es el punto de unión, por eso el 3 nos invita a equilibrarnos. Es la suma de la unidad más la pareja. Es la integración, por eso está todo conectado con esta Trinidad. Madre, Padre e Hijo. Madre como un concepto de la materia, de lo denso. El Padre como un concepto de espíritu. Y el Hijo como el concepto de elegir, la unidad de medida. Y el Hijo como creación, como un acto creado. Entonces entender que en el Hijo y el Hijo contiene las mismas letras, los mismos sonidos, es comprender que cuando nos están conectando con el Hijo, nos están invitando a elegir. Y para elegir yo tengo que meditar, tomar medidas, aprender a pensar, porque la meditación no es un acto de desenchufar, sino de conectar con esa astucia y con esa sabiduría que da esa reflexión interna de cerrar los ojos e ir hacia adentro para escucharnos, para entender quiénes somos y qué queremos. De eso se trata. Entonces, ahora sabés la historia detrás de la historia de estas dos palabras tan usadas, la meditación y el estrés. La próxima vez que te sientas nervioso, que te sientas estresado, que te sientas con miedo, usa la meditación, pero usala para tomar medidas. Pregúntate, ¿en dónde tengo que tomar medidas? ¿En dónde me siento apretado o estrechado? Y la meditación será ese remedio para que puedas pensar, cuidar y curar esa área de tu vida donde hay un exceso.
Y entonces ahí comprenderás la magia que habita en esa práctica llamada meditación. Y en vez de usarla desde su nivel de simplemente bajar el nivel de ansiedad y de cortisol en sangre, la vas a usar como un medio para iluminarte, para conectar con estados de conciencia, para hacerte las preguntas correctas y poder usar ese 3 como un apoyo para comprender en dónde tienes que tomar medidas. Y para tomar medidas tienes que plantearte cuál va a ser tu unidad de medida. Desde dónde vas a medir, desde qué lógica, desde qué razón, desde qué metáfora. Y entonces ahí vas a comprender cómo usar esas herramientas que están disponibles, pero que quizás entendemos muy poco por no saber el origen de las mismas. Espero que esta aula abierta les haya servido, que puedan entender esta historia y que si les sirvió puedan compartirlo para que más personas aprendan a usar la meditación como un instrumento para conectar con la respuesta que nos dé ese remedio en lo particular, y para entender que detrás del estrés está ese 3 que nos invita a equilibrarnos y a encontrarnos con ese regalo que es el presente, pero desde un lugar equilibrado, porque muchas veces queremos abarcar mucho y nos estrechamos a nosotros mismos por ese deseo constante de consumir materia. Y entonces muchas veces el deseo es egoísta, es el deseo de social, familiar. Por eso en el estrés está la palabra trabajo y la tribu, la familia, la cultura, el exterior, la conciencia colectiva. Y comprender eso es comprender el hilo fino que está detrás de esa palabra, que nos invita a salir de las ataduras que están en nuestra mente y que vamos a encontrar esos nudos internos cuando somos capaces de cerrar los ojos, mirar hacia adentro y preguntarnos ¿en qué área estoy estrechada, apretada, ajustada, ceñida? Y entonces ahí encontrarás las respuestas. Y ahí, en la propia meditación, surgirá, si sigues el hilo de ese pensamiento, el remedio. La percepción consciente, esa intuición, esa comprensión y esa inteligencia que está dentro tuyo, pero que cuando le prestas atención y estás en ese lugar de quietud, aparece la respuesta, lo que realmente debes hacer. Pero si uno no frena el pensamiento de mirar para afuera y no mira hacia adentro, no conecta con la sabiduría. Por eso, en la Catedral de Notre Dame, la sabiduría, que está representada por una mujer que está sentada en una cátedra, que es una silla, tiene una escalera en el centro y tiene los ojos cerrados, porque la sabiduría está dentro y no afuera. Por eso cuando cerramos los ojos podemos meditar, reflexionar y entrar en esa razón que nos conecta con un estado de conciencia, con otro nivel de percepción, donde nos escuchamos y nos sentimos. ¿Pero para qué? Para tomar medidas, no simplemente para bajar el nivel de ansiedad. Va a bajar el nivel de ansiedad, pero cuando ese mar está en calma, ahí es donde tienes que encontrar las respuestas. Y entonces ahí la meditación habrá dado a luz ese remedio que viene como resultado de aprender a meditar. Que tengan una hermosa noche, espero que esto les haya servido. Les mando un beso enorme.